Buenas noches, bienvenidos al programa 127 de Economía al Cuadrado, que como siempre sale por Canal 22, la casa del Martín Fierro, que ganamos el año pasado. Hoy, en este programa número 127, vamos a seguir con la entrega, o continuar, mejor dicho, con la entrega de la semana pasada, que es explicar monetariamente por qué va a haber más dólar y más inflación, como dice acá el graph. Si quieren este graph, guárdenlo para cuando lo quieran usar. Chistes al margen, se podría decir que es casi valedero siempre. Así que guárdenlo, hagan un copy-paste y déjenlo en el escritorio de su computadora o teléfono. Dicho esto, vamos a empezar con esta segunda parte y última de la entrega de por qué va a haber más dólar y más inflación, que viene a ser la parte ilustrativa, con números, con evidencia de los datos de Argentina. Vamos a empezar primero, señor director, con los datos de emisión monetaria, de oferta monetaria, que indican que va a haber más dólar por un lado y también más inflación por el otro, y posteriormente pasaremos a analizar los datos de tipo de cambio, o sea, de dólar. Sin más, vamos al primer chart que tengo acá. ¿Qué vemos en el chart de su izquierda, a la izquierda de su pantalla? En azul, todo lo que emitió el gobierno de Alberto Fernández para financiar al Tesoro en 2020. En verde, todo lo que emitió el Banco Central de Alberto Fernández para pagar déficit fiscal, financiar al Tesoro en 2021. Y en rojo, lo que viene emitiendo en el 2022, que también va a seguir emitiendo. Ahora, cuando esto lo ponemos en una línea seguida de tiempo, pasamos al gráfico de la derecha, donde en verde, como pueden ver, perdón, en azul, como pueden ver, tienen la emisión monetaria nominal. Emitieron 4.2 billones de pesos. En términos reales, ajustados por inflación, es la línea verde. ¿Qué vemos? Que al cierre de marzo, último mes terminado, emitieron 1.8 billones. O sea, hay 1.8 billones de pesos de más en términos reales, que antes no había. Obviamente, ¿esto qué implica? Un exorbitante aumento de la cantidad de pesos, de dinero, que tiene que ser licuado. ¿Cómo se licúa? Siempre, primero saltando el tipo de cambio y luego respondiendo la inflación ante un previo aumento del tipo de cambio en la película de largo plazo. ¿Ok? ¿Está claro? Hay 1.8 billones de pesos de más en términos reales. Y esto tiene que bajar, como empezó a bajar acá. ¿Ven? La aceleración de la inflación de enero, febrero y marzo, lo que está haciendo es licuando esa emisión monetaria. Obviamente tiene que haber mucho más. ¿Por qué? Porque esta línea verde tiene que seguir bajando. Ahora bien, cuando siga algunos meses más el carretel de la inflación, ¿qué va a pasar? ¿Va a saltar el tipo de cambio? Obviamente. Paso al segundo chart. Ahora, no toda la oferta monetaria es lo mismo. Tenemos primero la base monetaria. La base monetaria acá la tenemos en términos reales medidos en este chart a la izquierda, el chart pequeño de la izquierda. En Bordeaux tenemos la base monetaria y en verde tenemos las LELIQ y los pases, los dos en términos reales. ¿Qué se ve? Que realmente lo que se tiene que licuar, el problema más grande, son las LELIQ y pases, que a ver, estaban en 100 y ahora están en 144, o sea, en términos reales, aumentan, ajustada por inflación, aumentan un 44%, una locura. ¿Y cuál es el problema de las LELIQ y pases? Las LELIQ y pases son
emisión de base monetaria a 7 días, a 21 días. Entonces, esto alimentan las expectativas de devaluación y de inflación, y termina siendo la profecía autocumplida. Esto se tiene que licuar hacia abajo, como muestran las dos flechas verdes. ¿Y cómo se licúa? Repito, con más dólar y más inflación. Pasemos al chart de la derecha. Es muy interesante, miremos, en azul el monto nominal de crecimiento de las LELIQ y PASES están en 4.8 billones al cierre de marzo y en términos reales pasó de 100 a 144. Obviamente, esto no es otra cosa que alimento para que la inflación siga acelerando, o sea, siga habiendo importantes niveles de inflación, el dólar posteriormente vuelva a saltar para ganarle terreno a la inflación, salte el tipo de cambio real y una vez que haya saltado, estabilizado y el nominal baje un poquito, la inflación va a empezar a hacer lo que hace siempre, recuperar terreno frente al dólar, que es lo que los miopes que solamente analizan el corto plazo dicen, oh, la inflación le está ganando al dólar. No, miope, le está ganando en el corto plazo y le tiene que ganar. Pero ¿sabe por qué le tiene que ganar? Porque viene perdiendo como loco frente al dólar en el largo plazo, que es lo que mostramos y mostramos la semana pasada y mostraremos esto. Cuando miramos la base monetaria, las LELIQ y los PASES que se convierten en base monetaria en 7 y 21 días, ¿qué vemos? Que en términos nominales, con Alberto Fernández pasaron de 2.6 billones a 8.5 billones, como muestra la línea azul. Y en términos reales, ajustados por inflación, aumentaron de 100 a 128, una locura. ¿Ok? Esto se tiene que licuar con más dólar y con más inflación. ¿Y cuál es el problema? Que se va a seguir emitiendo base monetaria por un lado y por el otro las LELIQ y PASES crecen solas. ¿Por qué? Primero, porque es un stock que se capitaliza cada 7 y 21 días, como ya expliqué. Y encima pagan automáticamente una tasa de política monetaria que el Banco Central ya la subió 4 veces en lo que va del año, con lo cual cada vez crece más fuerte, con lo cual alimenta la licuación vía más dólar y más inflación, asegurando que va a terminar habiendo más dólar y más inflación. Ahora, yo les digo que va a haber más dólar y más inflación. Empecemos con la inflación, después seguiremos con el dólar. Empiezo con la inflación porque en el largo plazo la inflación pierde como loco con el dólar, que es realmente lo que importa, porque las empresas, los individuos, las empresas ya sean grandes, medianas, pymes, los cuentapropistas, los profesionales independientes, hacemos planes de negocios. Y los planes de negocios, o sea, qué consumir, qué invertir, quién contratar, a quién capacitar, son solamente en el largo plazo. Por eso importa lo que sucede en el largo plazo. Solamente a los timberos que compran y venden activos financieros le puede importar el corto. ¿Ok? Pero acá le estamos hablando a las personas que hacen planes de negocios más ligados con la economía real. Empezando con la inflación, acá tenemos la inflación. Yo le digo que va a haber más inflación. ¿Qué les estoy diciendo? Simplemente que va a seguir habiendo más inflación, que va a seguir pasando lo que viene pasando como marca desde el 2003 a la actualidad. A nadie le puede sorprender que la inflación promedio mensual de este año sea 4.5. De hecho, en marzo fue 6.7, en febrero fue 4.7 y en abril los últimos relevamientos las está poniendo en 6. Entonces, a nadie le puede sorprender este numerito, les estoy diciendo que va a seguir pasando lo que viene pasando hace 20 años. ¿Ok? Ahora, pasemos a tipo de cambio.
Esto es muy interesante, me tomo un vaso de agua, le pido permiso a Martín Fierro. ¿Qué les quiero mostrar acá? Acá tenemos la brecha. Tenemos en Bordeaux la brecha del dólar blue con respecto al dólar oficial. Y en verde la brecha del contado con liqui con el dólar oficial. Los miopes, los traders, los que miran el día a día, que saben muy poco de fundamentos monetarios, dicen, la brecha se redujo, está en un mínimo, porque ronda hoy en día 67, 62, 65% según el día, según el momento. Y uno dice, ¿y por qué está baja? O vos decís que está muy baja. Y porque la venimos bajando de un 94, 95 en el cual estaba en noviembre, diciembre. Y ahí muestran su ignorancia supina en términos monetarios. Papi, estás comparando peras con manzanas. El mercado cambiario en marzo, abril, no tiene nada que ver con el de noviembre, diciembre. Vos no tenés que comparar peras con manzanas, tenés que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que comparar marzo y abril del 2022 con marzo y abril del 2021. Cuando hacemos esa comparación, miramos la brecha de marzo y abril del 2022, cuando se la compara con la brecha de marzo y abril del 2021, cuando se la compara con la brecha de marzo y abril del 2020, nos encontramos que esta brecha del 65% es la peor de todas, es la más grande de la historia. De hecho, se puede decir que, miren, la pudieron bajar menos que la habían podido bajar artificialmente antes. Entonces, ¿qué está mostrando esta brecha? Que en realidad la situación monetaria es peor que nunca. La situación del dólar es peor que nunca. Están siendo miopes los que dicen que la brecha ha bajado. La brecha ha subido. Pasemos al tipo de cambio oficial, porque antes estábamos con el dólar blue y el contado con liqui. La devaluación mensual del tipo de cambio oficial en verde. El gobierno el año pasado venía devaluando, como marcan las barras verdes, al 1.1, 1.0, 1.0, 0.9, 1.2, 1.1, y ahora pasó al 1.9 en enero, al 2.3 en febrero, 2.6 en marzo. Hay algunos analistas miopes que dicen, están corrigiendo la política de tipo de cambio oficial, la están corrigiendo, es menos mala de lo que solía ser en el pasado. Error intelectual, otra vez una mirada miope. Es peor que antes y están agrandando los problemas con respecto a antes. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la devaluación, hay que mirar la diferencia entre la devaluación mensual y la inflación mensual, que es la línea azul. ¿Ok? Entonces, cuando comparamos la distancia entre la línea azul y la devaluación verde, hoy en día la distancia es mayor que el año pasado. El año pasado la inflación corría al 2.5, 2.8, 3, 3.5 y se devaluó al 1. Hoy corre al 6.7 y acá no lo corregí, tenía mi estimación de marzo. Hoy corre al 6.7, al 4.7 y se está devaluando al 2.3, 2.6. O sea, se están agrandando, potenciando los problemas debajo de la alfombra. Esta potenciación de los problemas debajo de la alfombra, que los analistas miopes no ven y se le escapa, queda claro en este chart. En este chart tenemos la inflación acumulada desde que subió Alberto en diciembre del 2019 en Bordeaux y la devaluación del tipo de cambio oficial en verde, en azul. Obviamente, si hay un ingeniero del otro lado, si hay un matemático, si hay un economista, si hay alguien que sabe análisis matemático, ¿cómo se ve
si se agrandan o se achican los problemas, haciendo la integral, calculando el área entre estas dos líneas. Si, ahora dejando la matemática de lado, si la superficie, el área, entre la línea Bordeaux, que es la inflación, y la suba del tipo de cambio oficial, que es la azul, se agranda, se ensancha y crece, se agrandan los problemas. Por el contrario, si la distancia y el área se reduce, se achican los problemas. Como podemos ver, se están agrandando el área y la distancia entre las dos curvas. Por lo tanto, quiere decir que cada vez la inflación le saca más terreno a la devaluación del tipo de cambio oficial, por más que se devalúe al 2.6 hoy en día. Hoy en día no, en marzo. No presento el número de abril porque no está terminado. Ahora, hagamos un ejercicio. El tipo de cambio oficial hoy está en 117, redondeando. Para que estas dos líneas se cerraran, ¿a cuánto debería estar el tipo de cambio oficial que hoy está en 117? Se los contesto. Debería estar a final de abril, o sea, dentro de unos días, a 161. Si el tipo de cambio oficial saltara de 117 a 161, para los ojeros, liquidar soja, en términos reales del poder adquisitivo de ese dólar oficial, estarían en el mismo lugar que cuando subió Alberto, o en el mismo lugar que estaban a principios del 2021, cuando empezó el año electoral y empezaron con esta patraña cambiaria. ¿Está claro? Señor director, voy a pasar al siguiente chart. En el anterior chart estábamos con el tipo de cambio oficial. Antes, en el anterior a ese, estábamos con la brecha de dólar blue y dólar contado con liqui. Ahora estamos con el tipo de cambio real del dólar blue en azul y del dólar contado con liqui en Bordeaux. O sea, es el poder adquisitivo del dólar blue y del dólar contado con liqui en términos reales, ajustado por inflación. ¿Qué vemos? Que en marzo ya estaban en lo peor de toda la película del 2020-2021. Artificialmente más barato que nunca. Ahora, cuando cierre abril, van a estar todavía más baratos, porque hay que contabilizar la inflación de abril y que estos tipos de cambio, estos dólares, no se han movido en abril. Entonces, a final de abril, estos dos numeritos van a estar por acá. ¿Se entiende? Bueno, ¿sería coherente, sería consistente, sería de verdad que estos dos numeritos estuvieran en lo más bajo de toda la serie de estos dos últimos años? Sí, los fundamentos macroeconómicos en general y monetarios en particular hubieran mejorado en forma consistente. Realmente ustedes del otro lado de la pantalla, yo acá y muy probablemente en el mismo Banco Central o en el Ministerio saben que esto no es así, que es todo lo contrario. Que los fundamentos macro y monetarios, sobre todo los monetarios, han empeorado. De hecho, la inflación lo refleja. Entonces, si lo refleja la inflación, no puede ser que el dólar no lo termine reflejando. Esto se va a sincerar. Esto va a volver a saltar y se va a ubicar por acá arriba en algún lugar, en algún momento no muy lejano. Está más que claro. ¿Ok? Paso al siguiente chart. ¿Cómo no va a estar claro? Miren el balance del Banco Central. Presten atención. Acá tenemos el activo, arriba de la línea roja. Las reservas totales que informan en 37.068. Le descontamos todas las reservas que no son del Banco Central y llegamos a que las reservas de verdad del Banco Central son negativas. O sea, son menores a cero. Para que lo entiendan, son cero. ¿Ok?
no existen reservas negativas. ¿Ok? Listo. Acá tenemos los pasivos del Banco Central, los pasivos monetarios relevantes. Las reservas son el activo monetario relevante. A ver, el edificio del Banco Central no cuenta como activo. Un crédito incobrable contra el Tesoro Nacional no cuenta como activo. Importan los activos monetarios relevantes, las reservas. Que las reservas de verdad, cuando uno descuenta todas las reservas que no son del Banco Central, son negativas. Por una cuestión de simplificación, hagamos que son cero. Acá tenemos el pasivo monetario relevante, la base monetaria, en 3.9 billones, LELIQ y pases en 4.8 billones. Cuando sumamos base monetaria más LELIQ y pases, los pasivos monetarios relevantes son 8.6 billones. Entonces, miremos qué nos dice el Banco Central, el balance del Banco Central sobre la tendencia futura del dólar. No cuantitativa numéricamente, sino en términos de tendencia. Che, el dólar está regalado, está muy barato, tiene que subir bastante, no podemos saber cuándo ni cuánto, pero podemos saber si poquito o mucho. Listo. Tenemos que dividir el pasivo relevante sobre el activo monetario relevante. Entonces, por favor, acompáñeme acá al piso, señor director. Dividimos el pasivo relevante, base monetaria, más LELIQ más pase, dividido de la reserva de edad que tiene. Todo dividido cero, cualquier cosa dividido cero da infinito. O sea, tomando todo el activo y todo el pasivo relevante, nos indica que el dólar debería tender hacia infinito. Perfecto. Ok. Bueno, imaginémonos que hay un plan Bonex y sacamos de la cuentita LELIQ y pases y dividimos la base monetaria, solamente la base monetaria, sobre la reserva de verdad que tiene. Dividimos todo, dividido cero, ¿cuánto da? Aún con plan Bonex, si queremos hacer la cuentita con la reserva que tiene, el tipo de cambio da infinito. ¿Se dan cuenta? Esto es un indicador que el dólar está extremadamente barato. Ahora, listo, no tomemos la reserva de verdad. Tomemos todas las reservas y sacamos los 11.800 millones de encaje, que son los depósitos en dólares de los privados. Dividimos, bueno, sin plan Bonex, contra sin encajes, da 342. ¿Ok? Todas las reservas, contando el swap, contando el BIS, los derechos especiales de giro, contando todo. ¿Ok? Simplemente sacando los encajes da 342. Bueno, comparen ese 342 con el contado con liqui de hoy a 190, contra el dólar blue de 195 o contra el oficial de 117. Tienen que subir. Ahora, dejemos que nos metan todavía más la mano del bolsillo. Sin plan Bonex, base monetaria más LELIQ más pases, dividiendo contra las 37.000, o sea, haciendo que todas las reservas, que ninguna son del Banco Central, pero haciendo que todas sean del Banco Central, que esto implica un plan Bonex contra los encajes, no contra en pesos, pero sí contra los depósitos en dólares, el tipo de cambio 2.32. ¿Ok? O sea, el oficial se tiene que duplicar contabilizando un Bonex a los depósitos en dólares. ¿Ok? Entonces juguemos. ¿A cuánto? Esto es, armen su propio cuento de inflación. ¿Ok? Teniendo en cuenta 6% de inflación en abril. Si desde mayo hasta fin de año la inflación es 1 punto porcentual mayor que en 2021 todos los años, la inflación es 4.5
y en el promedio sería 62, 63 y en la punta 70, 71. Yo creo que vamos para más. No lo sé, pero creo que es probable que vayamos para más. Si la inflación desde mayo a fin de año es 1.3% promedio, todos los años superior al mismo mes del año pasado, la promedio es 4.7 y ya vamos a una inflación de 65 promedio y a una punta del 75. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, si la inflación después, a partir de mayo, otro ejercicio para que ustedes tengan noción hacia dónde vamos, es 5% mensual promedio todos los meses, con un abril del 6, la inflación promedio anual ya ronda el 67, 68 y la punta 81, 82. Estos son los números que hay que tener en el radar, ¿ok? Si fuera 5.3, sería la promedio 69 y la punta 86. ¿Se entiende? Esto no son estimaciones, estos son ejercicios para que ustedes tengan noción cuantitativa de hacia dónde va la economía argentina. Con una economía argentina donde el escenario monetario 2022-2023, como vengo diciendo hace más de un año, esto lo decía al principio del 2021, tenemos un escenario monetario, o sea, de tipo de cambio, de inflación 2022-2023, mucho más complicado que lo que tuvimos en el 2020-2021. Y hay que tener en cuenta que un piso de inflación más alto como el que estamos viendo lleva a un salto del tipo de cambio de mercado, blue, contado con liqui, MEP, en algún futuro, ¿ok? Que no se sabe a ciencia cierta cuándo puede pasar, pero que no puede estar lontano, ¿ok? Y en ese momento se va a volver a agrandar la brecha. Y cuando se vuelva a agrandar la brecha, se va a agrandar la brecha en un contexto que retroalimenta negativamente lo político, la guerra Cámpora, Alberto, Cristina, que retroalimenta negativamente el escenario de la economía real, donde el nivel de actividad probablemente empiece a haber algunos números negativos de vuelta, donde indiscutiblemente el poder adquisitivo del salario va a caer todavía más de lo que viene cayendo. Esto va a alimentar las expectativas negativas todavía más y esto va a recrudecer el escenario monetario y cambiario. ¿Y qué galera, qué conejo de la galera pueden sacar? No lo sé, yo no veo ninguno, me puedo equivocar. Podrán sacar otro, pero ¿qué puedo ver? Que cada vez, miren acá, cuando saltó el tipo de cambio fuerte la otra vez, de un techo más elevado pudieron bajar a un piso más profundo. En cambio ahora lo pudieron bajar de un techo más bajo la brecha a un piso más alto. O sea, los conejos de la galera son cada vez menos efectivos. Entonces, si el tipo de cambio y la brecha vuelven a saltar a puntos por acá, yo creo que lo van a poder bajar menos. En el extremo creo que, me imagino muy poco difícil, muy complicado que esta política cambiaria pueda sobrevivir hasta final de mandato. No se olviden que hay que acumular reservas y las reservas no se están acumulando. Y la única manera de acumular reservas, ¿saben cuál es? Haciendo subir el tipo de cambio oficial hasta el nivel que se acumulen reservas. El problema es que cuando
se suba el tipo de cambio oficial para acumular reservas, tengan en cuenta que la liquidación de exportaciones es récord en el primer cuatrimestre del 2022. En el primer cuatrimestre del 2022, la compra neta de dólares de reservas del Banco Central que pudo hacer comprando a los privados, ¿saben cuánto es? Cero. Es 57, 60 millones negativos. En el mismo periodo del año pasado habían comprado ya 2.300 a 2.400 millones de dólares. Esto marca que es todo mucho peor y que vamos hacia un escenario donde muy probablemente va a cambiar. Va primero a saltar el tipo de cambio de mercado, se va a ensanchar la brecha, quedan menos conejos en la galera, los conejos que pueden llegar a quedar van a ser más débiles. Probablemente la política cambiaria vuelva a tener que ser alterada, modificada, va a tener que haber un sinceramiento y un salto del tipo de cambio oficial. Cuando salte el tipo de cambio oficial, que no me imagino que no pueda saltar, porque no me imagino proseguir con esto hasta el 2023, hasta diciembre. Ahí, cuando salte, eso va a generar presiones inflacionarias que no van a arrancar como arrancaban antes, de un piso de inflación mensual de 2,5, 2,8, 3, 3,2, sino que lo va a hacer de, no sé, de 5, 5,2, 5,4, según el promedio que queramos hacer de los meses de este año. Y se va a complicar la economía real y lo social. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Economía al Cuadrado. Los espero la próxima semana. Como siempre, hemos terminado los dos programas que desde la esfera monetaria explican lo que dice este grafo. Va a haber más dólar y más inflación. Guárdenlo, ténganlo en el escritorio de su PC. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches, bienvenidos al programa 127 de Economía al Cuadrado, que como siempre sale por Canal 22, la casa del Martín Fierro, que ganamos el año pasado. Hoy, en este programa número 127, vamos a seguir con la entrega, o continuar, mejor dicho, con la entrega de la semana pasada, que es explicar monetariamente por qué va a haber más dólar y más inflación, como dice acá el graf. Si quieren este graf, guárdenlo para cuando lo quieran usar. Chistes al margen, se podría decir que es casi valedero siempre. Así que guárdenlo, hagan un copy-paste y déjenlo en el escritorio de su computadora o teléfono. Dicho esto, vamos a empezar con esta segunda parte y última de la entrega de por qué va a haber más dólar y más inflación, que viene a ser la parte ilustrativa, con números, con evidencia de los datos de Argentina. Vamos a empezar primero, señor director, con los datos de emisión monetaria, de oferta monetaria, que indican que va a haber más dólar por un lado y también más inflación por el otro, y posteriormente pasaremos a analizar los datos de tipo de cambio, o sea, de dólar. Sin más, vamos al primer chart que tengo acá. ¿Qué vemos en el chart de su izquierda, a la izquierda de su pantalla? En azul, todo lo que emitió el gobierno de Alberto Fernández para financiar al Tesoro en 2020. En verde, todo lo que emitió el Banco Central de Alberto Fernández para pagar déficit fiscal, financiar al Tesoro en 2021. Y en rojo, lo que viene emitiendo en el 2022, que también va a seguir emitiendo. Ahora, cuando esto lo ponemos en una línea seguida de tiempo, pasamos al gráfico de la derecha, donde en verde, como pueden ver, perdón, en azul, como pueden ver, tienen la emisión monetaria nominal. Emitieron 4.2 billones de pesos.
En términos reales, ajustados por inflación, es la línea verde. ¿Qué vemos? Que al cierre de marzo, último mes terminado, emitieron 1.8 billones, o sea, hay 1.8 billones de pesos de más en términos reales, que antes no había. Obviamente, ¿esto qué implica? Un exorbitante aumento de la cantidad de pesos, de dinero, que tiene que ser licuado. ¿Cómo se licúa? Siempre, primero saltando el tipo de cambio y luego respondiendo la inflación ante un previo aumento del tipo de cambio en la película de largo plazo. ¿Ok? ¿Está claro? Hay 1.8 billones de pesos de más en términos reales. Y esto tiene que bajar, como empezó a bajar acá. ¿Ven? La aceleración...